Hola amantes del arte, yo soy Laura y hoy vamos a hablar del arte románico, gótico y protorrenacentista. Este data entre el siglo XI y los primeros años del siglo XIII después de Cristo. El arte románico fue un arte monástico, un arte religioso en lo que lo espiritual y lo temporal pueden decirse que no están separados, un arte simple y homogéneo, el cual se usaba como un instrumento de propaganda de la iglesia. Su misión solo podía consistir en inspirar a las masas un espíritu solemne y religioso. Al ser un arte religioso, las pinturas románicas las vamos a encontrar en murales situados en los templos, sobre tablas decorando la parte frontal de los altares y miniaturas, pequeñas pinturas, ilustraciones en Biblias. La técnica más utilizada es la del fresco para lo que se refiere a la pintura mural de los interiores de las iglesias y ábsides. Sin embargo, los retoques se hacían con la técnica del temple, en la que se utilizaba como aglutinante el huevo. Esa técnica también se utilizaba para decorar los frontales del altar. Todo cuanto perteneciera a la iglesia tenía su función específica y debía responder a una idea concreta relacionada con el adoctrinamiento de la fe. El artista no se proponía una imitación de formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales. Para entender mejor este estilo vamos a analizar la siguiente obra. Aquí se puede observar una pintura al temple, concretamente un Cristo Pantocrátor o Creador del Universo, representado en la bóveda central del templo San Isidoro de León. En el arte románico, la figura humana se va a reducir a esquemas, para plasmar así una idea concreta. Este estilo posee una anatomía desproporcionada, puesto que lo que importaba era el simbolismo. Por ello, podemos observar que algunos personajes eran representados a un tamaño mucho mayor que el resto, poniendo de manifiesto su importancia. Como podemos apreciar en el mural, donde la imagen de Cristo tiene un mayor tamaño que las demás y se ubica en el centro, enmarcada por una orla de llamas. Dentro de la mandorla se encuentra bendiciendo con su mano derecha y sosteniendo un libro sobre su rodilla izquierda en la que recuerda: Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. En este estilo se utilizaban colores planos, sin mezcla, y las obras carecían de profundidad, es decir, no tenían perspectiva. Además, las figuras se representaban de formas hieráticas, es decir, sin movimiento. También el arte que se caracterizaba por un trazo dibujístico grueso, silueteando las figuras en negro o rojo, con posiciones yuxtapuestas. Esto significa que van a aparecer muchas figuras juntas y agolpadas. La pintura va a ser antinatural y llena de misticismo. Terminando de analizar el mural, podemos apreciar a Cristo puesto sobre un fondo celeste cubierto de estrellas, y en él se dibujan los símbolos alfa y omega, el principio y final de todas las cosas. Su expresión es serena, resuelta y con trazos sencillos. La postura de Cristo es sedente. Parece descansar sobre un semicírculo convexo. En torno a él se representa el tetramorfos o símbolo de los cuatro evangelistas: el toro, San Lucas; el león, San Marcos; el águila, San Juan; y el ángel, San Mateo. Podemos apreciar cómo esta obra tiene un orden de simetría y distribución equilibrada, puesto que el arte románico es un arte geométrico. Este carece de profundidad. Usa colores planos y las figuras están silueteadas en negro, y todos los elementos que la componen son de carácter simbólico y narrativo. Este data entre el siglo XIII y el siglo XV. En el período gótico ocurrió un gran giro del espíritu occidental, el regreso desde el reino de Dios a la naturaleza. Se empieza a concebir que toda realidad, por mínima, por efímera que sea, tiene una relación inmediata con Dios. Todo expresa lo divino a su manera, y todo tiene, por tanto, para el arte un valor y sentido propios. La idea de que ninguna categoría del ser, por baja que sea, es totalmente insignificante, ni está completamente olvidada por Dios, y por tanto no es indigna por completo de la atención del artista, señala el comienzo de una nueva época. La más importante labor de los pintores en aquel tiempo era iluminar manuscritos, pero el espíritu de esas ilustraciones fue muy diferente al de las páginas del solemne libro románico. El interés del artista se comienza a desplazar desde los grandes símbolos y las grandes concepciones metafísicas a la representación de lo directamente experimentable, de lo individual y lo visible. Nada es tan significativo la transformación estilística que aquí se realiza como el hecho de que la consideración de los pequeños detalles característicos se convierta en una fuente de las más grandes bellezas poéticas. En esta época llegó a ser muy importante para el artista mostrarnos el sentimiento de sus figuras. Esta expresión de emoción intensa y la distribución armónica de las figuras en la página eran evidentemente más importantes para el artista que cualquier intento de hacer que pareciesen vivas o de representar una escena real. Además, se poseía un mejor conocimiento del cuerpo humano.
En el arte gótico vamos a encontrar sus pinturas en vidrieras, miniaturas, manuscritos y pinturas sobre tabla. Las técnicas más destacadas eran la pintura al fresco, al temple y la pintura en óleo. Esta última permite realizar superficies lisas y los cuadros ganan color, luz y juego de transparencias, además de un trabajo lento que da lugar al virtuosismo. Para entender mejor este estilo vamos a analizar la siguiente obra. La Resurrección de Lázaro es una pintura gótica al temple y óleo sobre tabla realizada en 1310 por Duccio. En esta se representa la resurrección efectuada por Jesucristo sobre Lázaro. El arte gótico era un arte naturalista que buscaba un enfoque cercano a la representación veraz de la realidad, captando todos los detalles. Además, se interesaron por reproducir escenas y objetos de la vida cotidiana. Por ello, esta escena bíblica de la resurrección de Lázaro es retratada de forma tan real y cercana, como si se trata de una fotografía que mostrara el suceso, mostrándoles la multitud que se reúne para ver el milagro, Lázaro en su tumba y el paisaje de fondo, donde se aprecian las luces del horizonte, la montaña rocosa y los árboles. Además, las obras tienen un carácter narrativo muy común en este estilo, con una finalidad didáctica y devocional. También en esta época las formas de expresión reflejan un nuevo ideal estético hacia un naturalismo idealizado, individual y expresivo, como podemos apreciar en esta obra donde la representación de las figuras destaca el empleo de amplios ropajes y cuerpos voluminosos, debido tal vez al estudio anatómico de figuras reales. Sus rostros dejan en entredicho el contexto, mostrando una variabilidad en cada uno de estos y se logra apreciar a detalle la expresión de asombro y de incredulidad en la multitud y de María. El disgusto del personaje de túnica amarilla al taparse la nariz y la serenidad en el rostro de Jesús, la gratitud de Marta, la mujer de rojo, al arrodillarse y tocar los pies de éste, y a Lázaro, por su parte, aparece con una cara carente de expresión. Destaca en esta obra el empleo de colores muy matizados, aunque tal vez otro de los aspectos muy destacados es el empleo de la luz que contribuye a destacar el volumen y juega con los elementos para dar sensación de cierta perspectiva. Podemos apreciar cómo esta obra tiene muy en cuenta los ejes de simetría, se preocupa por mostrar los sentimientos de sus figuras y dar un carácter más realístico a los elementos que lo componen, explorando la tridimensionalidad, además de adoptar elementos de la naturaleza en su obra. El Quattrocento, término que en castellano significa 400 por los años pertenecientes al siglo XV, es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo, que tiene su origen en Italia. Se sitúa a lo largo de todo el siglo XV y es la primera fase del movimiento renacentista, conocido como el Protorrenacimiento. En el Protorrenacimiento, los cambios tuvieron lugar en la forma en que la gente veía el mundo y sus respectivos roles en él. Francisco de Asís, que más tarde sería santo, propuso que la religión podría emplearse de forma humana e individual. Esto suena fundamental ahora, pero en ese momento representaba un cambio de pensamiento muy radical. Petrarca fue otro italiano que abrazó un enfoque humanista del pensamiento. Sus escritos, juntos con los de San Francisco y otros eruditos emergentes, se infiltraron en la conciencia colectiva del hombre común. Como el arte es creado por personas pensantes, estas nuevas formas de pensar empezaron a reflejarse naturalmente en las obras de arte. Lenta y sutilmente, pero de manera importante, el arte también comenzó a cambiar en esta época. La pintura comenzó a sacudir el estilo medieval en el que las composiciones siguieron un formato rígido. Sí, la mayoría de las pinturas eran con fines religiosos, y sí, los pintores todavía colocaban a los alrededor de casi todas las cabezas pintadas. Pero si uno mira de cerca, es evidente que las cosas se estaban relajando un poco en cuanto a composición. Para comprender mejor ese estilo situado entre el arte gótico y el renacentista, vamos a resaltar los avances estilísticos y la técnica del maestro Giotto, para poder apreciar más claramente estos cambios. En una época aún dominada por la estética medieval, Giotto di Bondone anticipó algunas de las características de la pintura renacentista y abrió la puerta a un nuevo estilo que cambiaría la historia del arte. La temática religiosa era el principal motivo pictórico en aquella época, y Giotto no fue una excepción. El arte estaba muy influenciado por la rígida estética bizantina, y precisamente el gran logro de Giotto fue romper este esquema y dotar a sus cuadros de un dinamismo sin precedentes. El dinamismo de sus composiciones y personajes y su uso, todavía rudimentario, las perspectivas son la clave del mayor logro estilístico de Giotto. Crear con sus escenas historias contadas con la pintura y no simplemente imágenes estáticas.
Otro acierto es el de integrar sus conocimientos de arquitectura en su trabajo. Se encargaba él mismo del diseño de los espacios en los que debía pintar, disponiéndolos de modo en que las paredes y techos formaran lienzos del número y tamaño adecuados que necesitaba para contar la historia que tenía pensado. En él también podemos apreciar otra de las características de Kioto, su cuidado por representar los lugares y especialmente los edificios de forma realística y proporcionada, integrándolos en la historia en vez de usarlos como un mero telón de fondo. A diferencia de sus contemporáneos bizantinos, las figuras de Kioto son tridimensionales. Tienen una estructura, anatomía y sus vestimentas caen naturalmente por el peso, pero más que nada las figuras de Kioto demuestran emociones. En las caras se puede apreciar alegría, ira, desesperación, vergüenza, despecho y amor. Los frescos, la vida de Cristo y la vida de la Virgen que pintó en la capilla Scrovegni de Padua, impusieron un nuevo estándar a las imágenes narrativas. En conclusión, empezamos con el arte románico, en donde la pintura es de carácter narrativa y simbólica. Los artistas no estaban realmente interesados en imitar o plasmar las formas de la naturaleza, sino que como era un arte religioso, que lo que pretendía era propagar la doctrina de la fe, lo que se buscaba era que en las obras de arte se plasmara correctamente los símbolos religiosos tradicionales. Cuando pasamos al arte gótico, lo que sucede es que gracias a la implementación del óleo y a que se cambia el pensamiento, los artistas empiezan a interesarse más en las formas de la naturaleza y en expresar más correctamente la realidad. Entonces las obras como resultado empiezan a jugar más con volúmenes, con sombra, empieza un experimento de la tridimensionalidad y los personajes que aparecen en las obras podemos ver que ya tienen un carácter más individualista, dándoles a cada uno un rostro diferente y una expresión. Para cuando llegamos al proto-renacentista, podemos ver una experimentación mucho más amplia. Ya las obras son totalmente tridimensionales, hay una buena proporción anatómica, las edificaciones ya no son simplemente un telón de fondo, sino que juegan un papel importante en la constitución de la obra. Hay muy buena simetría, ya cada personaje se constituye como un ser individual, dándole rostro, dándole movimiento, dándole emociones, sea ira, alegría. Y ya la pintura, pues hay como una exploración mucho más amplia, que esto nos da como resultados volúmenes, las telas se puede notar el peso y la caída.